Esto es DW Noticias desde Berlín. Fuentes estadounidenses afirman que el gobierno de Israel y las milicias islamistas de Hamás están a punto de cerrar un acuerdo para liberar a varios de los rehenes secuestrados en los ataques terroristas del 7 de octubre. Benjamín Netanyahu sostiene reuniones extraordinarias con su gabinete y podría aprobar la liberación a cambio de excarcelar a prisioneros palestinos en Israel. Estos son nuestros titulares. Las negociaciones en las que Qatar ha jugado un papel protagónico también incluyen un cese del fuego de varios días, según reportes. Los familiares de los secuestrados viven horas de enorme tensión. Y además, una visita sorpresa en una fecha histórica. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, viaja a Ucrania a 10 años del inicio de las protestas proeuropeas en el país y promete más ayuda de Alemania en la lucha contra la invasión del ejército ruso. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Israel y el grupo islamista militante de Hamás podrían estar ultimando un acuerdo para liberar a algunos de los rehenes retenidos en Gaza. En una declaración citada por diversas agencias de noticias, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, afirmó que los equipos negociadores están, citamos, cerca de alcanzar un acuerdo. A pesar de estas declaraciones, en Israel, los familiares de las víctimas se muestran cada vez más críticos de la gestión de la crisis por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Temen que la violencia y nuevas políticas adoptadas por el gobierno israelí puedan poner en riesgo las vidas de sus allegados. Familiares de rehenes protestan en Tel Aviv, mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu convoca a su gabinete de guerra ante los indicios de un acuerdo inminente para liberar a los rehenes tomados por Hamás. Nuestro segundo objetivo es la devolución de los rehenes y estamos avanzando. No creo que se pueda decir mucho por ahora, pero espero que pronto haya buenas noticias. Estamos más cerca de llegar a un acuerdo ahora de lo que nunca lo habíamos estado antes. Somos muy optimistas y tenemos muchas esperanzas, aunque también tenemos gran interés en que esta mediación logre alcanzar una tregua humanitaria. Según algunas fuentes, este posible acuerdo permitiría la liberación de más de 50 rehenes. Un avance que se produce tras las acusaciones de algunas familias al Comité de Seguridad Nacional de la Knesset de poner en peligro la vida de sus seres queridos. Ahora han recuperado cierto optimismo. Creo que lo único que haría justicia es traer a todos de vuelta a casa. Pero entiendo que es difícil y espero que este acuerdo nos ayude a traer a todos de vuelta a casa. Tengo muchas esperanzas de que vuelvan pronto. Muchos de ellos no quieren que justo ahora se asuman riesgos que hagan peligrar la liberación de al menos algunos rehenes, ahora que podría estar más cerca que nunca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece compartir el optimismo. Antes de este programa dijo en una reunión de su gabinete que tiene muchas esperanzas en que los rehenes sean liberados pronto. Llevamos semanas trabajando intensamente en esto, como bien saben todos ustedes. Recientemente hablé de ello con el primer ministro Netanyahu y con el emir de Qatar. Mi equipo ha estado en la región, yendo y viniendo de una capital a otra. Y ahora estamos muy cerca de poder traer a algunos de estos rehenes a casa muy pronto. Pero no quiero entrar en detalles porque no hay nada hecho hasta que está hecho. Cuando tengamos algo más que decir, lo haremos, pero de momento las cosas marchan bien. Y el periodista y experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, nos acompaña a esta hora para brindarnos más detalles de la delicada situación de los rehenes en Gaza. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. El acuerdo parece depender de la aprobación de Israel. ¿Qué tanta apertura hay a lo interno del gobierno de Netanyahu para acceder a este posible intercambio? Benjamín Netanyahu, la verdad es que está viviendo unas horas de reuniones maratonianas con diferentes estamentos para sacar adelante ese acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y también para la liberación de al menos 50 rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de unos 150 presos palestinos, que serían mujeres y menores de edad que están en cárceles israelíes. Desde las
las filas de su gobierno los partidos ultranacionalistas sionistas que conforman la coalición ya le han dicho que no van a apoyar este acuerdo. Les parece que no es adecuado y también hay que tener en cuenta que siempre que en Israel va a haber un intercambio de prisioneros palestinos, las familias de los israelíes que han podido ser afectados por las acciones de esos presos palestinos también tienen 24 horas para poder recurrir esa decisión de las autoridades. Por lo tanto, aunque este acuerdo se pueda llevar adelante en las próximas horas, todavía hay que esperar porque hay una serie de procesos formales que se tienen que cumplir. Lo más positivo es digamos, ese anuncio realizado por Joe Biden, por Estados Unidos, que es el principal aliado de Estados Unidos, de Israel en esta guerra, y también por parte de Qatar anunciando que es muy próximo, que están las cosas muy cercanas, y aunque una tregua no significa el final de la guerra, sí que es el primer paso para que esta termine. Habría que tomar entonces con muchísimo cuidado cualquier anuncio que hagamos en las próximas horas. Mikel, todo esto mientras continúan, como sabemos, los combates, sobre todo en el norte de la Franja de Gaza. ¿Qué sabemos en particular sobre la situación alrededor del campamento de refugiados de Jabalia? Una situación muy complicada, ¿no? Y como siempre, cuando está muy cerca un acuerdo de alto el fuego, una tregua, un acuerdo de tregua entre Hamás e Israel, las últimas horas suelen ser pues con un repunte muy importante de la violencia. En este caso, Israel ha atacado directamente 2 hospitales, en Jabalia, el hospital de Indonesia y el hospital de Lauda. En este último centro, al menos 3 médicos han perdido la vida, y Médicos Sin Fronteras ha confirmado que 2 de ellos pertenecen a su organización. Está claro que los israelíes no quieren ninguna presencia de centros sanitarios al norte de Gaza. Esa es una de las prioridades que pueden tener este tipo de ataques deliberados y directos contra centros médicos. Y también, de hecho, en ese acuerdo que se está negociando con Hamás, el ejército ha dejado bien claro que no se va a permitir a los civiles regresar a los lugares al norte de la franja durante esos días que pueda durar el alto el fuego, que se especula pueden ser unos 5 días. Tenemos que esperar a conocer esos detalles, pero realmente Jabalia ha sido hoy uno de los lugares más castigados con ese doble ataque contra hospitales. En el hospital de Indonesia, por ejemplo, se ha conseguido realizar una evacuación milagrosa de unos 100 heridos hacia el sur, pero en Al-Auda se ven momentos muy complicados y, como he dicho, son al menos 3 los médicos que han perdido la vida. Era el reporte del periodista experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, ante la delicada situación en el conflicto palestino-israelí. Muchísimas gracias, Mikel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y hacemos ahora un repaso en forma resumida de otras noticias relacionadas con la violencia en Oriente Medio. Medios de comunicación libaneses informan que 3 personas, entre ellas 2 periodistas, han muerto en un ataque israelí en el sur del Líbano. Según el canal de televisión Al Mayadin, las fuerzas israelíes atacaron deliberadamente a sus reporteros. El ejército israelí dice que está investigando el incidente. Las fuerzas israelíes asaltaron el mayor campo de refugiados de la Cisjordania ocupada. Según medios palestinos, un niño resultó herido de bala por disparos durante el ataque al campo de refugiados de Balata, en el norte de la zona. Las operaciones militares en Cisjordania se han intensificado desde los atentados de Hamás el pasado 7 de octubre. Y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, acusó a Israel de genocidio y crímenes de guerra, esto durante una cumbre virtual de los países BRICS. Ramaphosa y los demás líderes de las principales economías emergentes, de las que forman parte también Brasil, Rusia, India y China, pidieron en una declaración conjunta un alto el fuego inmediato en Gaza. Dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para enfocarnos en la otra guerra que ocupa a Europa. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, realizó una visita sorpresa a Kiev para reiterar el apoyo de Berlín a Ucrania en su lucha contra la invasión de Rusia. Pistorius participó en una ceremonia en las cercanías de la Plaza de la Independencia en Kiev, donde se conmemoró a las víctimas de las protestas pro-democracia hace 10 años. Para Ucrania, la ocasión sirve para redoblar su cometido de ingresar a la Unión Europea. En los últimos días, Ucrania recibió la visita de sus principales socios. El lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, visitó Kiev, y un día después llegó su homólogo alemán. Boris Pistorius arribó en una fecha altamente simbólica, en el 10º aniversario de la revolución proeuropea de Maidán, que derrocó a un gobierno prorruso. Pistorius rindió homenaje a las víctimas.
Estoy aquí otra vez primero para prometer más apoyo, pero también para expresar nuestra solidaridad y apego y también nuestra admiración por la lucha valiente, valerosa y sacrificada. En ese entonces, durante 3 meses la gente se manifestó en la plaza de Maidán, porque el presidente prorruso, Víktor Yanukovych, se negaba a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Yanukovych tuvo que dimitir, pero antes desplegó sus fuerzas especiales que dejaron más de 100 manifestantes muertos. Para el actual presidente Zelensky, las víctimas son un legado y un mandato. Hace 20 años era un sueño romántico, hace 10 un objetivo ambicioso y hoy una realidad en la que es imposible detener nuestro progreso y el cumplimiento de todos los pasos obligatorios. Por lo tanto, nuestro estatus de candidato y las futuras negociaciones deberían terminar con la plena adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Sin embargo, la principal preocupación sigue siendo la guerra contra Rusia. Los ataques aéreos vuelven a aumentar. Durante una visita a un centro de entrenamiento, Pistorius dio a su homólogo ucraniano Rustem Umerov más ayuda militar por valor de 1.300 millones de euros, incluidos 4 sistemas de defensa antiaérea Iris-T. Y nuestro analista político Emili Vinagre ha estado dando seguimiento a esta visita sorpresa del ministro de Defensa alemán a Ucrania. Emili, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué más podés explicarnos sobre este nuevo paquete de ayuda militar que promete Alemania? Bueno, pues que además de esas 4 nuevas unidades del sistema de defensa antiaérea Iris, una de las principales peticiones de Kiev, Alemania va a enviar también minas antitanque y hasta 140.000 proyectiles de artillería. En total, un paquete de ayuda, como oíamos, valorado en 1.300 millones de euros, que sin embargo no satisface del todo los deseos del gobierno ucraniano. Y es que, como hoy mismo señalaba el propio ministro de Defensa alemán, sigue sin haber novedades sobre los deseados misiles de crucero Taurus. Hace tiempo que Kiev reclama a Alemania esos misiles de crucero con alcance de hasta 500 kilómetros con los que el ejército ucraniano podría golpear objetivos en la retaguardia rusa, con la finalidad sobre todo de debilitar las líneas de suministro del ejército ruso. De momento, sin embargo, la ayuda alemana seguirá siendo sobre todo fundamentalmente destinada a reforzar la defensa ucraniana. Sea como sea, Emilia, Alemania se consolida ya como el país europeo que más ayuda militar destina a Ucrania. ¿Podrá sostener Berlín ese esfuerzo también a mediano y largo plazo? Bueno, de momento el objetivo es duplicar la ayuda militar en los presupuestos del año que viene, una ayuda que pasaría de 4 a 8.000 millones de euros. Todo ello, sin embargo, en un momento de dificultades contables, con el país en recesión y con un bloqueo presupuestario para lo que queda de este año como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional. El esfuerzo alemán no solo es considerable, sino también muy superior al de otros países de un potencial económico parecido. Para que nos hagamos una idea, la ayuda militar alemana a Ucrania es más del doble que la del Reino Unido y 30 veces más que la que ha realizado hasta ahora Francia. Y por si fuera poco, está por ver el futuro papel de Estados Unidos, que ayer aprobó una partida de apenas 100 millones de dólares. La disputa política entre demócratas y republicanos tiene bloqueados los planes de la administración Biden para aprobar nuevas partidas de ayuda militar, con lo que de momento Washington solo dispone de 5.000 millones para los próximos meses. Alemania ha reclamado ya que el resto de países europeos eleve su aportación. Si no es así, el panorama político podría complicarse para el gobierno alemán de cara a justificar ante su electorado un creciente esfuerzo económico en la guerra en Ucrania. Emili Vinagre, con el sensible contexto del respaldo internacional para Ucrania. Muchísimas gracias, Emili. Lo dicho, incluso con la llegada del invierno en Ucrania, por supuesto, continúan librándose duros combates entre el ejército ucraniano y las tropas rusas. Kiev afirmó la semana pasada que logró establecer varias cabezas de puente en la orilla este del río Dnipro, en el sur del país, su primer avance importante en meses. Mientras tanto, el ejército ruso continúa tratando de cerrar el cerco sobre la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, aunque ha registrado numerosas bajas. DW Noticias viajó a la línea del frente, donde nuestro reportero Matías Pöhlinga constató que el ejército ucraniano ha tenido que adaptar sus estrategias para evitar que el ejército ruso destruya valiosas piezas de artillería autopropulsada. Escondida entre los arbustos cerca de la línea de frente de Bakhmut, espera la tripulación de un obús autopropulsado.
Tras 1 año y medio de guerra, sus tácticas han cambiado. Antes nos movíamos mucho. Íbamos a nuestra posición, disparábamos, luego nos íbamos. Buscábamos nuevos blancos y cambiábamos de posición. Ahora lo hacemos todo desde un mismo sitio camuflados. La causa de este cambio está en el aire. Los drones sobrevuelan permanentemente las líneas del frente y las piezas de artillería son blancos valiosos, por lo que siempre están en la diana de los cañones enemigos. Ahora, en vez de rodar por las carreteras, las unidades de artillería tratan de esconderse. Una reja metálica ofrece algo de protección. Está pensada para que los drones kamikaze exploten al estrellarse contra ella sin dañar el vehículo. Este obús autopropulsado ha estado en servicio durante décadas. Los soviéticos bautizaron a sus piezas de artillería con nombres de flores. Este modelo, de un calibre de 122 milímetros, lleva el apodo de clavel. Y aunque la artillería occidental más moderna ha tenido un gran impacto en el frente, los obuses de la era soviética tienen un papel importante. Voy a decirlo con algo de humor. Podemos comprar piezas de repuesto para este vehículo en cualquier taller de reparación. Pero si un obús de la OTAN no funciona, hay que llamar a un especialista que tiene que traer herramientas muy específicas. Una vez la tripulación recibe las coordenadas de un blanco, se prepara con rapidez. Tras disparar, abandonan el vehículo inmediatamente. Cada disparo desde esta posición aumenta las probabilidades de ser detectados. Mucha gente asume que los rusos son idiotas, pero no es así. Ellos también saben cómo hay que combatir. Saben lo que están haciendo, evolucionan y aprenden, igual que nosotros. La estructura de reja se vuelve a montar y, camuflado, el clavel espera su próximo objetivo. Pasamos ahora a la economía. Como ven, ya está con nosotros Rosa Casals. Y Rosa, otro terremoto en el mundo de las criptomonedas. Así es, un momento, digamos, clave, Javier. La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, acordó este martes el pago de una multa de 4.300 millones de dólares y la dimisión de su consejero delegado tras una acusación descrita como un punto de inflexión por las autoridades de Estados Unidos. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dimitió este martes como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses contra el lavado de activos por el que se compromete a pagar 4.300 millones de dólares. Zhao compareció ante una corte federal en Seattle y se declaró culpable de varios delitos como parte de ese acuerdo que permite a la compañía seguir operando en el mercado. El caso es muy serio. El fiscal general de Estados Unidos se reunió con la secretaria del Tesoro para hablar sobre Binance. Vamos a Nueva York para ampliar informaciones. Ana Nieto, muy buenas tardes. Cuéntanos qué detalles han dado de estas acusaciones el fiscal general Merrick Garland y Janet Yellen. Pues tanto el fiscal general como la secretaria del Tesoro han calificado la penalización monetaria como histórica, la mayor impuesta a una gran empresa y un mensaje al resto. Se acusa al consejero delegado y al fundador de Binance, Changpeng Zhao, de evadir la legislación estadounidense para prevenir el lavado de dinero y, a sabiendas, forzar a que Binance hiciera lo mismo. En el caso de Estados Unidos, contra esta plataforma que ha llegado a dominar el 70% de las transacciones cripto mundiales, se establece que ha permitido transacciones ilícitas con países y personas sancionadas por Estados Unidos, países como Rusia, Siria, Irán, y también que se han permitido transacciones de aproximadamente 1,6 millones de transacciones con grupos que se califican como terroristas como ISIS, Al-Qaeda o Hamas, tanto como por un valor de 1.000 millones de dólares. Binance tendría que haberse registrado en Estados Unidos y asumir sus leyes, pero no lo hizo y además ocultó
ocultó los datos de sus participantes de este país, lo cual dejó sin datos, sobre todo, por ejemplo, a actividades sospechosas, no solamente de lavado de dinero, sino también de fraude o de hackeos. El fiscal general dice que el tamaño de los crímenes ha permitido que la empresa sea tan grande, y las autoridades en Estados Unidos dicen que son muy conscientes de que la tecnología avanza muy rápido y que rompe muchos moldes, pero cuando rompe la ley hay consecuencias. Bueno, Ana, ¿y entonces en qué situación queda la plataforma de criptomonedas Binance? Pues la empresa seguirá operativa en manos de Richard Teng, que hasta ahora era jefe de mercados regionales. Teng tiene ante sí el reto de tomar el timón de una empresa que ya no controla el 70% de las transacciones cripto como hacía hace un año, sino prácticamente la mitad, que por el cerco que le han puesto a Binance varias jurisdicciones, no solamente la de Estados Unidos, ha vivido un éxodo de ejecutivos y también ha tenido que reducir su plantilla en 1.500 personas para recortar gastos. Binance todavía tiene que responder de acusaciones que le ha planteado la SEC en un juicio que no está cerrado con este acuerdo al que ha llegado ahora, y va a estar monitorizada por las autoridades estadounidenses para que dé cumplimiento a las leyes. Chao, que deja la empresa, ha dicho en X, la antigua de Twitter, que admite sus errores, que admite que tiene responsabilidad sobre ellos, que probablemente se dedique en el futuro a hacer consultoría, a invertir en empresas de tecnología, pero que de momento se va a tomar unas vacaciones. También ha dicho que está muy contento de que no le hayan acusado de apropiación indebida. Pues muchísimas gracias por el análisis, Ana. Un saludo. Gracias. Y hablamos de Argentina. El presidente electo Javier Milei tiene ante sí un panorama económico complicadísimo, con una inflación que, según analistas, podría 180% al fin del año y con más de 18 millones de argentinos pobres. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, de visita en nuestros estudios de DW, mostró comprensión por la situación que enfrenta Argentina y se manifestó a favor de apoyar al nuevo ejecutivo de Milei. La economía argentina está llegando a un punto de quiebre, pero no es la primera vez. Esto ya pasó hace un par de décadas. Entonces, si usted es el líder de un país así y piensa que puede continuar haciendo más de lo mismo y de alguna manera encontrar la salida, pues eso es con lo que él está luchando. Y su punto de vista es: el gradualismo no va a funcionar, por lo que tengo que hacer esta revolución. Con eso está luchando. Pienso que es una situación muy difícil, por eso lo que voy a hacer junto con el FMI es hablar con él y su equipo para sentar cabeza y ver cómo podemos ayudarnos en este proceso. Así que vamos a tratar y comprometernos de una manera constructiva con ellos. La dolarización como forma de terminar con inflaciones crónicas es una receta que ya se ha aplicado en Latinoamérica y parece ser la forma con la que el nuevo gobierno de Argentina pretende terminar con una inflación anual de 3 dígitos. La propuesta del presidente electo Javier Milei es crear las condiciones para que todas las monedas tengan curso legal en el país, en lo que terminará decantando, según sus cálculos, en una dolarización, ya que la divisa estadounidense es la preferida por los agentes económicos en Argentina. ¿Cómo funciona una dolarización en la práctica? El dólar pasa a ser reconocido como moneda de curso legal en el país a un tipo de cambio determinado, con la moneda local. Esta sigue circulando, pero deja de emitirse, por lo que, con el tiempo, termina desapareciendo. En Latinoamérica, la economía más grande que fue dolarizada es la ecuatoriana. El cambio de régimen monetario se produjo en marzo de 2000, tras un periodo de crisis bancaria y alta inflación. 2 décadas más tarde, Ecuador derrotó a la inflación con una tasa del 3,1% en 2023, pero el comienzo fue turbulento, con una marcada inflación en dólares que incrementó el costo de vida y la pobreza. El Salvador también cambió el colón por el dólar en 2001. En este caso no fue para combatir una elevada inflación, sino para que la economía fuera más atractiva para la inversión extranjera, quitando el riesgo de devaluación. Un caso similar es el de Panamá, aunque el dólar aquí es la moneda de curso legal desde hace más de un siglo. Venezuela, en cambio, permitió la circulación legal del dólar en 2018, conviviendo con el bolívar. Fue una solución a la escasez de billetes y a las dificultades de pagar con tarjeta por los constantes cortes de luz. Venezuela evitó la hiperinflación, pero sigue teniendo valores de más del 300% anual. Por esta razón, la circulación del dólar en la economía se incrementa constantemente. La dolarización es una solución agridulce para la economía latinoamericana.
Hablamos con un economista que conoce muy bien el tema porque participó activamente en la ley de dolarización de la economía en Ecuador. Vicente Albornoz, muchas gracias por atendernos. Un gusto. Vicente, Milei quiere dolarizar un país que no tiene dólares. ¿Es este el gran problema cuando hablamos de dolarización en Argentina? La verdad es que siempre se puede dolarizar aunque se tenga pocos dólares, porque todo se ajusta por el tipo de cambio que se use para dolarizar un país. Si la Argentina en este momento tiene pocos dólares y su Banco Central ha emitido muchos pesos, pues entonces tendrán que dolarizar a una tasa de cambio especialmente alta. Pero se puede dolarizar y ya tendrá la economía que adaptarse a un tipo de cambio alto de conversión. Ahora, en el mediano plazo lo que puede surgir es un problema más complejo. Que es que el gobierno argentino es casi adicto a la emisión monetaria, una adicción a la emisión monetaria de su Banco Central, porque la Argentina, a diferencia de muchos otros países de América Latina, ha tenido un mal Banco Central, que ha financiado el gasto público, el gasto del gobierno, con emisión inorgánica. En el mediano plazo, para el gobierno argentino no va a ser fácil dejar de financiarse con la emisión de su Banco Central. Romper esa adicción va a ser complejo. Hablas de un Banco Central argentino, digamos, mal manejado. ¿Tiene quizá entonces Milei razón cuando dice que quiere eliminar el Banco Central argentino? ¿Es esa una posibilidad para lograr un equilibrio económico en las cuentas del país? Lo que pasa es que siempre será lo ideal tener un Banco Central propio y bien manejado. Pero cuando el Banco Central está mal manejado, como en Argentina o en Venezuela, quizás es preferible perder esa institución y poner en su lugar a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no va a hacer un daño. Quizás no es la solución óptima, pero es mejor a tener un Banco Central que no busca la estabilidad de la economía, sino la popularidad de su gobierno. Y no tener un Banco Central no va automáticamente a resolver el equilibrio de las cuentas fiscales de Argentina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. A Ecuador la dolarización le ha ido muy bien, pero todo beneficio evidentemente tiene un costo. ¿Cuál es la contraparte de dolarizar la economía, Vicente? Sí, es verdad. En el Ecuador todos estamos locamente enamorados de la dolarización, que nos devolvió la estabilidad de precios luego de un periodo de inflación récord que llegó casi al 110%. Yo digo que la dolarización es más popular que la selección de fútbol del país y eso es decir bastante. Para el Ecuador, el mayor costo de habernos dolarizado es que hemos perdido flexibilidad en la economía. Y por un mal manejo económico, hacia el 2010 más o menos, nos volvimos una economía cara. Y al ser una economía cara, no tenemos ningún mecanismo para ajustar los precios con el resto del mundo y volvernos más baratos. Es decir, perdimos esa herramienta de devaluar, que siempre es una herramienta útil para adaptarse a un mundo cambiante. Pero insisto, en Ecuador estamos enamorados de la dolarización. Interesante. Muchísimas gracias, Vicente Albornoz, por esta entrevista. Un gusto, un saludo a Berlín. Muchas gracias. Qué bonito, Javier. Enamorados de la dolarización, ¿no? Vamos a ver si así están los argentinos también, pero antes tienen que ocurrir muchísimas cosas, Rosa. Primero que nada, una transición en el poder. El presidente electo de Argentina, el populista de derecha, Javier Milei, se reunió este martes con el mandatario saliente, Alberto Fernández, en la residencia presidencial de Olivos para coordinar el traspaso de mando que se realizará el 10 de diciembre. La reunión, que duró casi 2 horas y media, dio inicio al proceso de transición institucional entre los equipos asignados por ambos en las distintas áreas de gobierno. El encuentro tuvo lugar 2 días después de que Milei venciera en el balotaje presidencial a Sergio Massa, candidato oficialista y actual ministro de Economía. En las últimas horas, Massa descartó un pedido de licencia tras su derrota y confirmó que seguirá al frente de la cartera económica hasta el último día del gobierno de Alberto Fernández. Y hacemos ahora un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. En España, Pedro Sánchez y sus ministros juraron sus cargos ante el rey Felipe VI. Sánchez logró su nombramiento como presidente del gobierno español gracias al apoyo de 2 partidos separatistas catalanes a cambio de una amnistía por el intento de secesión de 2017. La amnistía ha provocado multitudinarias protestas en España. El gobierno de Tailandia aprobó una enmienda para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El proyecto de ley se debatirá en el Parlamento en diciembre. De aprobarse, Tailandia se convertiría en el tercer país asiático después de Taiwán y Nepal en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Y al menos 20 personas murieron en un accidente de autobús en los Andes peruanos. El vehículo se salió de la carretera y cayó por un barranco. Las autoridades están investigando el suceso. La seguridad vial es deficiente en Perú, donde el año pasado murieron más de 3.300 personas en accidentes de tráfico. Y esto es todo por esta edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com y buscarnos en redes sociales como DW Español. Soy Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Que la pasen bien.